Muy buenos días para todos ustedes, el Señor les bendiga. Qué bueno estar una vez más reunidos, congregados a través del Internet. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por todos los miembros de su hogar, por todas las personas que con usted se encuentran reunidos allí en su casa. Bendito sea el nombre del Señor y damos gracias porque el día de hoy Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, nos da el privilegio de acercarnos a su palabra, de acercarnos a la Biblia para escuchar su voz y a través de ella, a través de la escritura, ser edificados, ser alimentados, ser fortalecidos en nuestra fe para que podamos encarar la vida con todas las situaciones que vienen con ella. De manera que el día de hoy quiero invitarles, por favor, pongan en silencio sus equipos celulares, quiten de alrededor de ustedes todo tipo de distracción de tal manera que podamos estar plenamente concentrados en la palabra del Señor para el día de hoy. Oremos y pidámosle al Señor que nos bendiga en este día. Nuestro Dios y Padre Celestial, alabamos tu nombre. Exaltamos tu grandeza y tu fidelidad, Señor, porque como lo hemos leído, Señor, durante las últimas semanas, a través del estudio bíblico, a través de la predicación dominical, Señor, tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Señor, y en razón de lo que tú eres y de lo que tú haces, Señor, venimos todos refugiándonos en ti, en tu palabra, en tu presencia, Señor. Pedimos que este día, Señor, al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que podamos ser esos recipientes donde la semilla de tu palabra, Señor, sea plantada y crezca y germine y produzca el fruto, Señor, que tú anhelas en la vida de cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que donde quiera nos encontremos y cualquiera sea la circunstancia que estemos atravesando, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea adorado a través de la vida de cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el día de hoy quiero invitarles que nos aproximemos a un texto de la Escritura que nos presenta a Jesucristo, quizá en una de las facetas más mencionadas, pero no necesariamente por ser la más mencionada, puede decirse que es la más conocida, y es Jesús nuestro Dios, el buen pastor. Jesús nuestro Dios, el buen pastor. Regularmente nosotros nos referimos a Cristo como el buen pastor de las ovejas, y eso precisamente tiene que ver o tiene como fundamento el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que es donde vamos a estar meditando el día de hoy. Sin embargo, antes de abrir el texto del Evangelio de Juan, quisiera invitarle que abra por favor su Biblia conmigo en el Salmo 23. Y seguramente este salmo va a ser una muy buena antesala o una muy buena introducción al mensaje que está contenido en el Evangelio de Juan. Mire por favor el Salmo 23, dice la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Seguramente que nosotros leemos este texto, muchas personas ya no tendrán la necesidad de leerlo vez tras vez, porque es uno de los pasajes de la escritura que la iglesia a lo largo de la historia más ha memorizado. De manera que cuando decimos Salmo 23 ya muchos en su mente comienzan a recitarlo, lo tienen memorizado, lo tienen interiorizado, y seguramente en momentos de aflicción, en momentos de prueba, en momentos de densa oscuridad, este texto de la escritura viene a su mente como un refrigerio, como un aliento de parte de Dios. Vale la pena resaltar en este texto quién es el escritor y qué es lo que dice acerca de Dios, y a partir de ahí vamos a aproximarnos a nuestro texto del día de hoy. El escritor es David,
Recuerden ustedes, David en su temprana edad, en su juventud, fue pastor de las ovejas de su padre, y como pastor de las ovejas de su padre no solamente las alimentó, las guió, las condujo por senderos, pero también tuvo que enfrentar peligros como osos, como leones, fieras salvajes que venían para atacar el rebaño, para comerse el rebaño de su padre, y David una y otra vez tuvo que salir al paso para defender el rebaño, para defender las ovejas. Ahora David ya no como pastor del rebaño de su padre, sino como pastor del rebaño de Dios. Ahora David como rey de Israel escribe este salmo y llama la atención que siendo rey, que siendo un tremendo guerrero, un tremendo político, un hombre con una influencia tremenda en toda la región del Medio Oriente, este hombre, humanamente hablando, tan poderoso, decide identificarse con un animal que tiene muchas características, pero todas las características de la oveja seguramente hablan de vulnerabilidad. La oveja necesita ser guiada, la oveja necesita ser protegida, la oveja necesita ser alimentada. La oveja no es poseedora de absolutamente nada, ni siquiera su propia vida le pertenece, ¿ve? De manera que llama la atención que este hombre, David, defina su vida como una oveja diciendo, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. El texto hebreo dice, el Señor es mi pastor, Él no me faltará, Él no me faltará. Y quisiera hacer un énfasis muy fuerte en esto, porque seguramente que esta porción de la Escritura, al ser abordada por muchos falsos predicadores, por muchos de estos promotores de las teologías de la prosperidad y de la confesión positiva y de todas estas cosas, seguramente encuentran en el primer verso de este salmo una excusa para afirmar que Dios es como una especie de cheque en blanco ya firmado que nos va a dar todo lo que a nosotros se nos ocurra pedir, cuando realmente lo que el Salmo está diciendo es, el Señor es mi pastor y Él nunca me faltará. El pastor nunca me faltará y para la oveja es garantía de seguridad, es garantía de bienestar que su pastor sea lo que nunca le falte. Bien, este salmo avanza y nos muestra el peregrinaje a través del cual el buen pastor conduce a su rebaño. Pastos verdes, donde el rebaño puede descansar, arroyos tranquilos, y hay una renovación de fuerzas en ese contexto, ¿no? En un ambiente de reposo, en un ambiente de tranquilidad. Recuerde usted que las ovejas, perdón, son animales sumamente asustadizos, sumamente nerviosos, y por eso resulta tan importante esta mención que hace el salmista allí. Me conduces por arroyos tranquilos, me llevas por prados verdes y me haces descansar, renuevas mis fuerzas, me guía por las sendas correctas y así da honra a su nombre. Nosotros podemos tener plena certeza de que Dios nunca nos va a conducir por senderos de error, por senderos de maldad, por senderos de artimañas o cosas similares. Dios siempre nos va a conducir por senderos rectos, porque esa es la manera como Dios exalta su nombre y da honra a su propio nombre. Sin embargo, el texto también dice, cuando pase por el valle más oscuro, es decir, cuando pase por el valle de la sombra de muerte, es lo que dice el texto, no temeré, porque tú estás a mi lado. Y de nuevo, la certeza de seguridad no está radicada en términos del sendero tranquilo por el que la oveja siempre va a ser conducida. El texto comienza diciendo, va a ser llevada por pastos verdes, va a ser llevada por arroyos delicados, pero también va a pasar por el valle oscuro, por el valle de sombra de muerte. Sin embargo, la fortaleza de la oveja, la tranquilidad de la oveja está dada en términos de su pastor. Mire, dice, pero tú estás a mi lado. Luego, si sabemos que nuestro pastor está a nuestro lado, Cristo permanece a nuestro lado, entonces nuestro corazón va a estar tranquilo. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite
y mi copa se desborda de bendiciones. Es decir, el lugar a donde Dios lleva a su rebaño es un lugar de plenitud, es un lugar de plenitud de gozo, es un lugar de plenitud de bendición. Y cuando hablamos de bendición, recuerden, no estamos hablando solamente de lo material, que es en lo que tantas personas hacen un sobreénfasis al día de hoy. Pueden ser un sinnúmero de bendiciones espirituales que Dios está añadiendo a nuestra vida día tras día, porque Él es el buen pastor y Él sabe que mismo es lo mejor para todos nosotros, ¿verdad? Y llama la atención la manera como termina el Salmo 23, donde dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. La traducción quizá correcta podría ser: tu bondad y tu amor inagotable me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Y de nuevo, el texto comienza afirmando: el Señor es mi pastor, y culmina afirmando: en la casa del Señor habitaré por siempre. Luego, Dios es principio y Dios es fin de toda la teología que está contenida, de toda la enseñanza, de toda la bendición que está contenida en este Salmo 23. Y de nuevo, el planteamiento del salmista no es el de una comunidad de fe, no es el de una comunidad como el pueblo de Israel o como la iglesia cristiana que persigue las bendiciones o que persigue las bondades de Dios, porque más bien lo que el texto nos está diciendo es el bien y la misericordia. Tu amor inagotable y tu bondad me perseguirán todos los días de mi vida. Es decir, Dios, como el buen pastor, todos los días nos bendice, nos guarda y nos brinda todas las cosas que en su bondad ha decidido entregar en nuestras manos. De manera que me parece muy apropiado que comencemos esta enseñanza de Jesús nuestro Dios, el buen pastor, mencionando, citando este Salmo 23 que tantas y tantas veces seguramente habremos leído, habremos meditado en él, y lo seguiremos haciendo sin duda alguna, porque es parte de la Escritura y es una parte muy hermosa, es una parte muy consoladora de la Escritura. Bien, quiero invitarle, por favor, abra su Biblia conmigo ahora en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, y vamos a leer los versos 1 al 21. Juan capítulo 10, versículos 1 al 21. Le voy a dar un momentico para que usted se ubique ahí en su Biblia, para que prenda su celular y, por favor, manteniéndolo en silencio, que usted pueda utilizarlo para leer la Escritura. Dice la palabra del Señor: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunidos su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil.
también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? De esta manera, nosotros nos aproximamos el día de hoy a una de las afirmaciones, como les decía, más mencionadas, quizá más reconocidas, pero no necesariamente una de las más estudiadas, no necesariamente una de las más escudriñadas por la iglesia. Y al día de hoy resulta de extrema vitalidad que usted y yo, como iglesia de Cristo, tengamos plena certeza de Jesucristo como el verdadero pastor del rebaño. Y no solamente como el verdadero pastor del rebaño, pero como el buen pastor. Es decir, el excelente pastor, el pastor fuera de serie, el pastor que está fuera de concurso y el pastor que no podrá ser comparado jamás por nada ni por nadie. Jesús, el buen pastor del rebaño, nos es presentado de una manera diáfana, de una manera transparente, muy hermosa a través de esta porción de la Escritura. Quisiera señalar varias cosas respecto del texto. La primera es que este pasaje le da continuidad a todo lo que ha venido narrándonos Juan en los capítulos anteriores, es decir, este capítulo 10, estos primeros 21 versículos del capítulo 10 de Juan, hacen parte de toda la respuesta que Jesús está dando en medio de un conflicto que se ha desatado al interior del templo de Jerusalén a partir del milagro que Jesús ha hecho, a partir de las enseñanzas que Jesús ha predicado y a partir de todo lo que la persona y las enseñanzas de Jesús logran desencadenar en los habitantes y en los peregrinos que por estos días están en la ciudad de Jerusalén. Entonces este pasaje le da continuidad a todo ese relato de controversia, de conflicto, donde Jesús es una parte de ese conflicto y la otra parte son todos los líderes religiosos, todos los líderes que forman parte del aparato religioso de la época. De manera que cuando nosotros abordamos este pasaje, debemos tener los ojos muy abiertos porque hemos de entender que buena parte de lo que Jesús está enseñando en este texto es una denuncia contra el liderazgo religioso de Jerusalén. Y si lo fue en la antigüedad, lo debe ser también para el día de hoy. Es decir, este texto, a la par que nos brinda esperanza en la persona de Cristo Jesús, es un texto que también nos invita a abrir los ojos y a denunciar el pecado de la clase religiosa, el pecado de los pastores, el pecado de los predicadores, el pecado de todos aquellos que quieren enseñorearse de un rebaño que no les pertenece, pero en el que ellos han querido establecer su propio reino. De manera que esto es una primera cosa para señalar. La segunda cosa es que el argumento que desarrolla Juan a lo largo de este pasaje se va a dar utilizando 5 elementos en contraste. 5 elementos en contraste a través de los cuales Jesús se alza como el verdadero buen pastor de las ovejas. De manera que vamos adelante y vamos a señalar el primero de esos elementos en contraste que está en los primeros 3 versículos. Leámoslo una vez más. Dice, les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de las ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. En estos 3 versículos nosotros vamos a encontrar 2 personas que están en contraste. La primera persona está en el versículo 1 y es todos aquellos que han venido antes de Jesús.
todos aquellos que se han comportado de una manera como a las escondidas, como a hurtadillas, queriendo hacer del rebaño de Dios su propio rebaño. Pero note usted, dice el texto, todos los que trepan por la pared del redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad son ladrones y bandidos. La primera cosa que Jesús pronuncia, la primera cosa que sale de los labios de Jesús en este texto es una denuncia contra todo el liderazgo religioso de su época, denunciándolos y poniéndolos en evidencia delante de todo el mundo en categorías como ladrones y bandidos. Eso es como Jesús identifica al liderazgo religioso y tiene razones para hablar de esa manera acerca del liderazgo religioso, porque recuerden ustedes, Jesús sanó anteriormente a un paralítico en el estanque de Betesda, luego sanó al ciego de nacimiento, ¿verdad? Y en las dos ocasiones las sanidades se dieron en el marco del día de reposo, el día del Señor, razón por la cual el liderazgo religioso, en lugar de celebrar el milagro, en lugar de exaltar el nombre de Dios, lo que hicieron es venir en contra de Jesús, tratar de juzgar a Jesús, tratar de aprender a Jesús y encontrar en la sanidad, en la restauración de estas personas, las razones que les ayudaran a sacar a Jesús de la ecuación, sacándolo a través de la prisión o sacándolo a través de la muerte. El asunto es que Jesús ha llegado a ser una persona tan influyente en el contexto social de la Jerusalén del primer siglo, que para ellos atacarlo de frente sería completamente bobo, completamente estúpido, se pondrían en un gran peligro. Pero Jesús no tiene ningún problema con señalar la actitud mezquina de ellos, mostrándolos como ladrones y bandidos. Ladrones y bandidos, ¿por qué? Porque son oportunistas, que no desaprovechan la ocasión para hacerse del rebaño de Dios y para procurar sacar provecho del rebaño de Dios. Es decir, ellos no están pensando en el beneficio del rebaño, en el beneficio de las ovejas, están pensando más bien en cómo ellos mismos se pueden beneficiar de ese rebaño. Este es el primer elemento. El que entra trepando por la pared es un ladrón y un bandido. En cambio, y note el contraste, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Y noten ustedes los elementos que hay allí. Dice, el que entra por la puerta, es decir, el que entra por la vía correcta, el que entra utilizando la transparencia, la sinceridad, la verdad. Y ese es Jesús. Recuerden ustedes que en el Evangelio de Juan la identidad mesiánica, la identidad divina de Jesús no es un secreto, como sí lo es en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Juan, en cambio, Jesús a toda voz, a todas luces está mostrando que Él es el Hijo de Dios. Y esto habla de la transparencia, ¿verdad? Y de la sinceridad con la que Jesús lleva a cabo su ministerio público. Por eso Jesús dice, el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Ahora dice el texto, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz y se le acercan, reconocen la voz del pastor y se le acercan. Para nosotros seguramente que vivimos en un contexto de ciudad, que no estamos tan relacionados con la vida pastoril y todo esto, esta figura de las ovejas siguiendo la voz de su pastor no nos suena tan cercana, ¿verdad? Pero eso no es poesía lo que Jesús está diciendo. Realmente el vínculo que llega a existir entre ovejas y pastor es tan estrecho, como leíamos hace un momentico en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, Él nunca me falta. Y este vínculo de dependencia, este vínculo de protección, este vínculo de bienestar es tan estrecho que las ovejas solamente van a seguir a aquel que tiene la voz de su pastor. La voz de su pastor es el elemento reconocido por la oveja y donde quiera que escuchen esa voz, allá van a ir, allá se van a conducir. Y es lo que debiéramos nosotros como iglesia de Cristo hacer al día de hoy.
Pero como no estamos tan relacionados, ¿verdad?, con todo este elemento pastoril, quisiera invitarle que mire por un momento esta breve ilustración y ya continuamos entonces en el texto. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Bien, note usted que lo que Jesús ha señalado en esta enseñanza registrada por Juan el Evangelista no es simplemente poesía, no es solamente retórica. Jesús conoce perfectamente la vida pastoril y puede identificar a su rebaño espiritual con el rebaño de un pastor de ovejas de cuatro patas, ¿verdad? Solamente la iglesia del Señor va a seguir la voz de su pastor, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y note el vínculo cuando dice, Él llama a cada una de las ovejas por su nombre y las conduce fuera del redil. Entonces, allí en este texto hay una relación de conocimiento, ¿verdad?, que es lo que no hay al día de hoy cuando la iglesia se ha convertido en una mercadería espiritual para muchos hombres que han hecho del pueblo de Dios el objetivo de marketing, el objetivo de mercado y el objetivo de explotación de recursos. Para ese tipo de personas, para ese tipo de hombres inescrupulosos, la iglesia del Señor solamente son cifras, solamente son estadísticas, solamente son números fríos, números impersonales que no tienen nada que ver con conocer a la persona, con acercarse a la persona, con conocer sus problemáticas, sus necesidades, ni siquiera su nombre. En cambio, el modelo de pastoral de Jesús dice, el pastor conoce a sus ovejas por nombre propio y ellas conocen su voz. Valdría la pena preguntar en este punto de la enseñanza, ¿qué tanto conoce usted la voz de Cristo como su pastor? Y conocer la voz de Cristo necesariamente nos va a invitar a preguntar cuánto conoce usted la sagrada palabra de Dios. Porque recuerde usted que la palabra de Cristo es la escritura, la Biblia, la palabra de Dios es la voz de Cristo. De manera que cuando dice, y conocen mi voz y me siguen, está diciendo los que siguen a Cristo, los que se pueden identificar como rebaño dependiente de Jesús, son todos aquellos que verdaderamente conocen la Sagrada Escritura y a través de ella han llegado a conocer al buen pastor del rebaño. El segundo elemento contrastado ya no tiene que ver con el pastor o el ladrón o el bandido, pero más bien tiene que ver con las ovejas, ¿verdad? Versículo número 4 y 5 dice, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido,
Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Ahora, ¿cuál es la actitud del rebaño frente al pastor o frente al que no es su pastor? Dice el texto, una vez el buen pastor está reunido con su propio rebaño, camina delante de las ovejas. Y esto implica que el buen pastor es el que va marcando el paso, es el que va mostrando el camino, es el que va conduciendo a las ovejas. Y eso es lo que mismo Jesús hace con la iglesia que le pertenece, la iglesia que el Padre Celestial ha entregado en sus manos. ¿De qué manera? Cristo va delante de nosotros, Cristo va siempre marcando el paso, mostrándonos cuál es el camino. Recuerden, voy al Padre y ustedes me podrán seguir. Ustedes me podrán seguir porque yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. De manera que Jesús ya tomó la delantera para llegar al Padre y de esa manera nos está conduciendo también a nosotros como rebaño para que vayamos en pos de nuestro Padre Celestial. De esa manera Jesús nos guía por medio del otro consolador que es su Espíritu Santo que habita en nuestro corazón y que nos invita día a día a venir a la Escritura y que es gracias a la iluminación de su Espíritu Santo que usted y yo podemos comprender lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. De esa manera, el buen pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Y de nuevo, ¿por qué lo seguimos a él? Lo seguimos, según el texto, porque conocemos su voz. Y en estos días, seguramente que hay una práctica que cada vez se ha hecho más normal. No quiero decir necesariamente que sea saludable, pero sí se ha normalizado. Y es que al no existir, digamos, la posibilidad de congregarnos en un lugar físico, al no existir la posibilidad de volver a nuestro salón de reunión, entonces la oferta de predicaciones online es múltiple. La oferta de predicaciones en línea es vastísima y en ese sentido el turismo espiritual, el turismo evangélico ha incrementado muchísimo. De manera que muchas personas que se congregan en una iglesia no necesariamente restringen su enseñanza o lo que están escuchando a la predicación del pastor de esa comunidad, sino que han escuchado múltiples otras voces. La recomendación en medio de todo esto es que usted, en medio de la múltiple oferta de enseñanzas online que hay, se concentre en escudriñar verdaderamente la palabra del Señor. De esa manera y solo de esa manera, usted va a poder identificar cuándo le está siendo predicada la verdad y cuándo le está siendo predicada una mentira. ¿Ve? Por eso dice el texto, ellas oyen la voz y lo siguen porque conocen la voz de su maestro, la voz de su pastor. Y recuerde, conocer la voz de Cristo implica conocer la Sagrada Escritura. Conocerla, escudriñarla, obedecerla, todo eso implica conocer la voz de Jesús. En cambio, el contraste en estos versículos dice, nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Y estos animales con los que Jesús decide identificar a la iglesia, es decir, las ovejas, siendo tan torpes como son las ovejas, siendo tan frágiles, tan débiles, tan indefensas, la única cosa que tienen a su favor es conocer la voz de su pastor. Cuando la oveja conoce la voz de su pastor, jamás seguirán a alguien que no sea su pastor. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la voz de Cristo para que a Él y solo a Él sea a quien verdaderamente usted y yo seguimos. Y quiero decir esto para no dar lugar a malos entendidos. Con esto no le estoy diciendo usted me tiene que seguir a mí porque yo humanamente no tengo nada para brindarle a usted. Yo soy otra oveja que necesita igualmente ser pastoreado por Jesús. Pero por esa razón quiero decirle, usted no sigue a ninguna persona humana. Usted no sigue a ningún hombre, a ningún predicador, a ningún pastor. Usted y yo como iglesia de Cristo seguimos a Cristo, el buen pastor de las ovejas.
Y por eso este énfasis en que usted y yo verdaderamente dediquemos nuestra vida a conocerlo a Él a través de la palabra del Señor. La razón que no siguen a extraños es que no conocen su voz. Es decir, el conocimiento de la verdad nos blinda frente a todo tipo de mentira que nos pudiera ser predicada. Solamente cuando la iglesia conoce la verdad puede repeler y puede rechazar todo tipo de mentira que le sea predicada. El tercer momento de contraste en este texto tiene que ver de nuevo con los pastores. Comenzó el primer punto con el pastor versus el bandido, luego la actitud de las ovejas frente a conocer o no conocer la voz de su pastor, y ahora volvemos a aterrizar en el pastor o los pastores que tienen a cargo el rebaño del Señor. Mire por favor los versículos que siguen. Dice: los que oyeron usar a Jesús este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces Él les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es hurtar, matar y destruir. Mi propósito, en cambio, es darles vida plena y abundante. En este punto, la gente reacciona a la enseñanza de Jesús. Les ha dicho, miren, los que vinieron antes son ladrones y bandidos, pero adicional a eso, ninguna oveja va a poder seguir verdaderamente a su pastor en tanto no conozca la voz de su pastor. Esto como que no termina de ser bien entendido, bien comprendido por la gente, al punto que Jesús les da la explicación y les dice de una manera mucho más frontal: todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Luego Jesús, aquí en este texto, está poniendo en evidencia que sus seguidores no son ovejas que Él se está robando de otro redil. Más bien lo que está diciendo es que todos los que vinieron antes de Él son ladrones, y como son ladrones, las ovejas verdaderas no reconocían sus voces, no los seguían, y en virtud de eso no se dejaban pastorear ni apacentar por esos que eran ladrones y bandidos. Ahora el verdadero pastor de las ovejas ha aparecido, y con el verdadero pastor se evidencia cuál es el verdadero rebaño de Cristo Jesús. ¿Ve? De esa manera dice: yo soy la puerta, y los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. De esta manera, en estos versos, verso 8 y verso 9, Jesús está evidenciando de nuevo todos los predicadores que antes de él vinieron, y no se está refiriendo a los profetas, no se está refiriendo a los patriarcas, más bien se está refiriendo a todos estos fariseos, a todos estos saduceos que han hecho de la fe del pueblo de Israel un negocio a través del cual ellos se lucran y se benefician constantemente. De ellos es que está hablando en categorías de ladrones y bandidos, y estos son los que también están en el auditorio y están escuchando esta enseñanza de Jesús. Y Jesús se pone en contraste con ellos diciendo: en cambio, yo soy la puerta, y solo el que entre a través de mí será salvo. Y de nuevo, mire usted la dinámica incluyente-excluyente que Jesús presenta en su enseñanza. Incluyente porque serán quienes entren a través de él los que recibirán la salvación. ¿Y quiénes son estos? Las verdaderas ovejas. ¿Y cómo se evidencia que es una verdadera oveja? Porque reconoce la voz de su pastor, que se llama Jesucristo. En cambio, son excluidos todos aquellos que no pueden reconocer la voz de Cristo. Ellos se irán en pos de cualquier charlatán, de cualquier gurú, de cualquier maestro por ahí que resulte enseñando tonterías. Detrás de esos es a los que las falsas ovejas van a seguir. ¿Ve? De esa manera nosotros encontramos este contraste tan fuerte que Jesús pone allí. Y note
que la bondad que reciben, la bendición que reciben las verdaderas ovejas está íntimamente ligado con lo que decía el salmista en el Salmo 23. Me pastoreas por prados verdes, en aguas tranquilas me llevas a apacentar. Aquí Jesús está diciendo, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Y esos buenos pastos hacen referencia a toda la bondad de la salvación, de la redención, de la comunión con el Padre Celestial que ha sido restaurada por medio de Jesucristo. Entonces, note, el ladrón versus el pastor. Luego, la actitud de las ovejas versus la actitud de otro grupo de ovejas, todo en el contexto de quienes conocen la voz de su pastor y quienes no conocen la voz de su pastor. Luego el texto nos lleva a los que son ladrones y bandidos versus Jesús, que es la verdadera puerta de las ovejas y solo a través de él podremos encontrar salvación y vida eterna. Luego, Jesús en el versículo 10 va a marcar un cuarto contraste mucho más fuerte, mucho más agresivo. Y este texto regularmente se ha utilizado para referir a Satanás. Y vamos a decir que de una manera tangencial habla de Satanás. Pero principalmente este texto está hablando de los líderes religiosos que están allí controvirtiendo con Jesús. Dice el verso 10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, en cambio, es darles vida plena y abundante. ¿Por qué afirmo que esta mención del ladrón hace referencia a los pastores, a los religiosos de la época? Porque es a ellos a quienes Jesús les está desenmascarando delante de todo el pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Pero note usted que ya antes Jesús los ha identificado diciéndoles, ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Él fue homicida desde el principio y ustedes a mí me quieren matar. Luego ustedes son hijos de Satanás. Ahora Jesús les está diciendo, ustedes son ladrones. Y recuerde usted, he dicho que este texto tangencialmente se refiere a Satanás. Y cuando vamos a ver, Satanás es ladrón, Satanás roba, mata y destruye. Pero todos aquellos que han decidido vivir conforme a los cánones, conforme a las reglas de Satanás y no conforme a la palabra de Dios, se comportan de igual manera. Roban, matan y destruyen. Y muchos de estos al día de hoy hacen parte de la clase religiosa que predica el evangelio. Hacen parte también de la clase política que dirige los rumbos de los países. Hacen parte de todas las élites que llevan a cabo la dirección de un pueblo, de una nación, de un grupo social. Y necesitamos entonces dejar de seguir personas para comenzar a seguir verdaderamente a Cristo como el único y verdadero buen pastor del rebaño. Cuando nosotros seguimos personas, seguramente vamos a terminar decepcionados porque les endiosamos, los divinizamos y no nos damos cuenta que esas personas al final lo único que pueden es robar, matar y destruir. En cambio, Jesucristo dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para darles una vida plena y una vida abundante. Y note el contraste que experimentan las personas que siguen a los ladrones y bandidos y los que siguen a Jesucristo. Una iglesia que ha decidido seguir a un ladrón y a un bandido es una iglesia que constantemente está siendo robada, asesinada y destruida. ¿Cómo se nota eso? En la manera como la iglesia vive, la manera como la iglesia encara la vida, un espíritu apocado, un espíritu maltratado. Y al día de hoy hemos de decir que buena parte del liderazgo en las iglesias cristianas no es un liderazgo a partir del amor y del servicio, sino a partir de la opresión, a partir del maltrato, a partir del abuso de poder. Y muchas personas comienzan a experimentar una especie de síndrome de Estocolmo, pero en capítulo religioso del síndrome de Estocolmo, es decir, entre más abusivo, entre más maltratador, entre más violento sea el liderazgo, a muchas personas eso es lo que más les gusta.
es lo que más quieren seguir y se olvidan de esa manera que el liderazgo modelado por Jesús es un liderazgo de amor, de entrega y de servicio. Por eso, muchas de esas personas que al día de hoy engrosan las filas de comunidades donde el liderazgo es ladrón, asesino y destructivo, son personas que no siguen a Cristo, sino que han decidido poner su mirada en hombres. En cambio, la iglesia que sigue a Cristo es una iglesia que experimenta vida plena y vida abundante. Y recuerde, vida plena y vida abundante no quiere decir carro, casa y beca. Más bien quiere decir que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, nuestro corazón no temerá porque el buen pastor de las ovejas, que es Cristo, está con nosotros. Eso mismo es lo que implica estar en esa cobertura de Dios como nuestro buen pastor. Al último, vamos a evidenciar de nuevo la manera como Jesús continúa desenmascarando este liderazgo perverso. Yo soy el buen pastor, señala Jesús en el verso 11. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Versus el que trabaja a sueldo, sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas. Él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Y note usted la diferencia tan abismal que hay entre el liderazgo modelado por Jesús y el liderazgo modelado por los líderes religiosos de esa época, que no difiere mucho con los líderes religiosos que tenemos también en la actualidad. Muchas de las grandes críticas que se hacen hoy día a la iglesia tienen que ver precisamente con ese liderazgo abusivo, maltratador, ese liderazgo opresivo que viene siendo ejercido por muchos pastores y muchos líderes al interior de la iglesia. Y no podemos pretender tapar el sol con un dedo y decir, no, eso es mentira, eso no ocurre, porque sí está ocurriendo. Y así como Jesús lo denunció en la antigüedad, usted y yo necesitamos denunciarlo al día de hoy. Denunciarlo, y no solamente eso, sino como iglesia blindarnos frente a ese tipo de liderazgo, conociendo a Cristo como buen pastor de las ovejas. Cuando usted y yo nos reconocemos ovejas que necesitan ser pastoreadas, usted y yo reconocemos que somos frágiles y necesitados, en ese contexto no hay lugar para el abuso, no hay lugar para el maltrato, no hay lugar para la opresión, porque aquí todos somos ovejas y el buen pastor se llama Cristo. En cambio, cuando hay uno entre nos que pretende convertirse en el gurú, que pretende convertirse en el iluminado, que pretende convertirse en el que todo lo sabe, cuidado, porque ahí hay el primer destello de un liderazgo que comienza a mutar, que comienza a convertirse en un liderazgo de estos opresivos, ¿verdad? Que comienzan a amenazar a la gente con, si no hace lo que yo le digo, entonces usted está bajo maldición. Si usted no hace lo que yo le digo, Dios lo va a castigar o cosas por el estilo. Y no estamos para eso. Estamos es para conducir al rebaño a los pies de Cristo. En la medida que el rebaño, toda la iglesia es conducida a los pies de Cristo, el rebaño va a poder mantenerse firme aún en tiempos de crisis como los que actualmente estamos viviendo. Pero cuando la iglesia depende de ver a un showman, cuando la iglesia depende de ver a un entretenedor, cuando la iglesia depende de ver a un animador de fiestas, que es en lo que muchos predicadores se han convertido, ahí es que la iglesia entra en crisis. Porque al no poderlo ver presencialmente, al no poder participar de todas sus ocurrencias en vivo y en directo, la iglesia comienza a experimentar un sentido de no pertenencia, un sentido de abandono, porque comienzan a darse cuenta que no han estado siguiendo a Cristo, sino a los ladrones y bandidos, ¿verdad? Dice, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Y note cuántos de los que al día de hoy somos pastores estamos dispuestos verdaderamente a seguir el modelo de Cristo, un liderazgo de entrega, de amor, de servicio, de sacrificio. Dice el texto, en cambio, los que ven venir el peligro y huyen son los asalariados, porque a ellos solo les importa la paga, pero no les importa estar pendiente del rebaño, estar allá acompañando al que sufre, estar allá acompañando al necesitado. Esos
son los asalariados. Y Jesús dice, ustedes fariseos y ustedes saduceos son esos asalariados que huyen cuando ven venir el lobo y no les importa que el lobo destruya la mitad del rebaño, solo les importa salvar su vida. De nuevo, en el versículo 14 exalta Jesús su rol diciendo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y note usted esa relación íntima, esa relación cercana de conocimiento. Y esto, digamos que se pudiera quedar en simple poesía, no pudiera trascender a lo teológico si Jesús no hiciera la siguiente afirmación. Pero dice, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, ese es el punto de comparación que Jesús pone. Así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, de la misma manera las ovejas deben conocer a Cristo y Cristo a las ovejas. De manera que, amados hermanos, si Cristo es nuestro buen pastor, esmerémonos por conocerlo como el buen pastor de nuestra vida. Esmerémonos por conocerlo a través de su bendita palabra. Esmerémonos por obedecerlo y por seguir su voz. Y no nos dejemos obnubilar, no nos dejemos encantar por las múltiples voces, por las múltiples enseñanzas que al día de hoy pudieran llegar a nuestros oídos, a nuestros ojos, a través de la web, ¿verdad? Sino sencillamente escudriñemos la palabra del Señor con el propósito de conocer a Cristo, el buen pastor de las ovejas. ¿Ve? Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Este texto, sin duda alguna, es un texto incluyente y habla de los no judíos que seríamos incluidos en el reino de los cielos. Recuerde usted que este evangelio de Juan está dirigido primeramente a judíos, ¿verdad? Pero después de que la población objetivo son judíos, también llega a múltiples otras personas y todos los que no somos judíos, ¿verdad? Nos podemos identificar en este texto cuando dice, tengo otras ovejas. Es decir, ustedes son mis ovejas, pero tengo otras en otro redil. Y cuando ellas escuchen mi voz, también vendrán y me seguirán. ¿Y qué es esto sino lo que ha hecho Cristo con toda su iglesia alrededor del mundo? No nacimos judíos, no somos hebreos, ¿verdad? No pertenecemos a ninguna de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, Dios nos llamó, nos anunció el evangelio y al escuchar su voz, Él movió todo nuestro ser para que lo siguiéramos en plena convicción y en pleno arrepentimiento. Y eso es lo que anunció Jesús en este texto. La iglesia siendo conformada no solamente por hebreos, sino por gentes de todo el mundo que hacen parte del rebaño escogido, elegido y separado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y a quienes Dios hoy día sigue llamando a la vida por medio de su voz. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cuando nosotros llegamos aquí, vamos a encontrar la manera estrecha de ese vínculo de conocimiento, ese vínculo que ya ilustramos con el video donde se nota el rebaño solamente obedeciendo a la voz de su pastor, pero estableciendo también Cristo como buen pastor ahora un puente que conduce al rebaño para entrar en verdadera comunión con el Padre Celestial. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Y note usted que este buen pastor al que los líderes religiosos quieren matar, está diciendo, voy a morir, pero no son ustedes definitivamente los que me van a quitar la vida. Yo entrego mi vida por amor al rebaño y la entrego para volverla a tomar, porque yo soy dueño de la vida. Y note que aquí este buen pastor no es simplemente un predicador, no es simplemente un maestro, sino que el buen pastor es la vida misma. Nadie le puede quitar la vida a Cristo porque es que Cristo es la vida. Nadie le puede arrebatar a Él lo que en esencia Él mismo es.
¿Ve? Cristo es la vida, por eso nadie se la puede quitar. Y dice, y esto, que yo entregue mi vida y la vuelva a tomar, fue lo que ordenó mi Padre. Los últimos versículos 19 al 21 muestran cómo la predicación de Jesús, que es ofensiva y escandalosa, va a generar una división de nuevo en todos los que lo están escuchando. Pensaríamos que después de que Jesús anuncia con tanto amor y con tanta firmeza que Él es el buen pastor de las ovejas, todo el mundo lo va a seguir. Pero recuerde usted, ya Jesús dijo, las verdaderas ovejas son las que siguen mi voz. Y dice el texto, al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Y estos son los que no van a seguir a Cristo. No lo siguieron en la antigüedad y al día de hoy muchos, aún después de haber escuchado el Evangelio, no quieren seguir a Jesús. Y no siguen a Jesús porque no son verdaderas ovejas, separadas, apartadas, elegidas por el Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. En cambio, otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Y note usted que todo este texto todavía sigue siendo el eco de la sanidad del ciego. Toda esta disertación, toda esta exposición de Jesús acerca de la maldad del liderazgo religioso y de la bondad de Él como el pastor llamado por Dios, es apenas la respuesta natural a toda la oposición que hubo, porque Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento en el marco del día de reposo. Quiero invitarle a usted que el día de hoy meditemos un momento acerca de cómo está nuestro conocimiento acerca de Jesús. Si Jesús habla el día de hoy por medio de su palabra, usted puede reconocer la voz de Cristo. ¿A quién sigue usted? ¿Sigue a hombres? ¿Sigue a líderes? ¿Sigue a predicadores? ¿Se ha vuelto usted fanático de un movimiento? ¿Se ha vuelto usted fanático de un predicador? Porque recuerde, no es a eso a lo que nos llama la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está llamando a que conozcamos a Cristo, a que lo sigamos a Él, que entremos por la puerta que se llama Cristo, porque solo de esa manera podremos encontrar salvación y vida abundante. Que Dios guarde el corazón de toda su iglesia para que no haya en medio de nosotros lobos vestidos de ovejas que quieren destrozar el rebaño con un liderazgo opresivo, con un liderazgo maltratador, con un liderazgo abusivo, sino que cada persona que Dios llama para servir en medio de su iglesia, oremos que Dios les levante para hacer un liderazgo en amor, en servicio y en sacrificio, según el modelo que Cristo nos ha dado. Oremos al Señor. Padre Celestial, delante de ti estamos. Delante de ti estamos, amado Dios, reconociéndonos también ovejas, reconociendo, Señor, que aquí ninguno es el que más sabe, ninguno es el que más puede ni el que más tiene, Señor. Todos somos ovejas, ovejas de tu prado, ovejas de tu mano, que necesitamos ser pastoreados, cuidados, guiados por ti cada día, Señor. Condúcenos, por favor, a Cristo, el buen pastor de las ovejas. Y de esa manera, Señor, salvaguarda nuestra vida y salvaguarda tu iglesia, conduciendo al verdadero rebaño a Cristo, Señor. Y a través de la predicación, Señor, también pedimos que depures, como seguramente ya lo has estado haciendo a través de las crisis, de las diversas crisis que ha experimentado tu iglesia, Señor, quiénes son verdaderamente los tuyos y quiénes no lo son. Señor, fortalece la fe de tus hijos, permítenos conocerte y danos el discernimiento para poder identificar cuándo nos están predicando a Cristo y cuándo no nos están predicando a Cristo. Llévanos a reconocer y a identificar con claridad cuando existe un liderazgo guiado por Dios y cuando no hay un liderazgo guiado por Dios. De esa manera te pido también, Señor, guarda el corazón de todo tu rebaño, de engañadores, de ladrones, de bandidos que solamente quieren matar, robar y destruir. Más bien condúcenos a Cristo, que vino para darnos vida y vida en abundancia.
Alabado sea tu nombre, Señor. ¿Qué tal si en esa misma actitud de rendición como ovejas nos aproximamos hoy a la mesa, reconociendo que Cristo, el buen pastor de las ovejas, ha venido para sanar su vida, para vendar sus heridas, para llevarnos sobre sus hombros y conducirnos de nuevo al rebaño, al redil, y ponernos a salvo en la presencia del Padre Celestial? Tome por favor en sus manos el pan y la copa y acerquémonos juntos a este tiempo en el que exaltamos el sacrificio de Cristo, pero también su resurrección, en el que nos reconocemos miembros del cuerpo de Cristo, que podemos hoy participar del pan y la copa que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Padre Celestial, por este pan y esta copa damos muchas gracias. Porque si hoy, Señor, podemos participar de ella es porque tú no te quedaste en las palabras. Tú dijiste, yo doy mi vida por las ovejas y doy la vida para volverla a tomar. Y eso mismo hiciste. Te sacrificaste en la cruz del Calvario por amor a tu iglesia, por amor a tu rebaño, pero no te quedaste ni muerto ni sepultado. Resucitaste y ascendiste a los cielos y estás sentado en la gloria del Padre Celestial. Y creemos y proclamamos que un día regresarás en gloria para levantar, Señor, en gloria y en majestad a toda tu iglesia, a todo tu rebaño y conducirnos al Padre Celestial. Clamamos, Señor, que al participar el día de hoy de la mesa, de este pan y de esta copa, el bien y la misericordia tuyos nos persigan y en tu casa, en tu presencia, podamos habitar por largos días. En el nombre de Jesús participemos del pan y la copa. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que Él se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oremos y de esta manera quedamos despedidos. Roguemos al Señor que en esta semana que estamos comenzando justo hoy podamos poner en práctica lo que la palabra nos ha enseñado. Padre Celestial, delante de ti estamos para darte gracias por este día, por nuestra vida, por nuestra familia, por tu iglesia y por todas las situaciones a través de las cuales tú nos pastoreas y nos conduces, Señor. Queremos implorar que podamos poner en práctica tu palabra, Señor, no solamente durante esta semana, sino a lo largo de nuestra vida, Dios. Que podamos reconocerte a ti y solo a ti como el buen pastor de las ovejas.
Y guarda, Señor, el corazón de toda tu iglesia. Guarda a tu rebaño. Guarda a tus hijos, Señor, de caer en las manos de bandidos, de ladrones, que solamente quieren sacar provecho de ellos. Guárdanos, Señor, y recuérdanos diariamente que somos ovejas, que necesitan ser cuidados, protegidos, alimentados por ti, por Jesucristo, el buen pastor. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, un abrazo muy, muy grande les mandamos desde aquí. Que el Señor les bendiga y que acaben de pasar un buen domingo. Dios les guarde. Hasta pronto.